Muy buenas tardes. Bueno, como se ha armado tanto lío, porque un cura por allá un curita que no tiene por qué tener un eco grande, ha hablado de dictadura, de insinuarle al presidente de la República una dictadura. Dictadura quiere decir que tiene que tomar decisiones o son para bien o son para mal. Y son para mal cuando las dictaduras pretenden socavar las libertades y la dignidad de un pueblo. Ejemplo, ¿sí? La dictadura que tuvimos de Álvaro Uribe, que fue dictadura, donde se impuso la muerte, el dolor, la que tuvimos con Iván Duque, la que hemos tenido con los gobiernos ultraderechistas como el de Pastrana, la que hemos tenido en los países hay a otro nivel, esa dictadura, que es la dictadura militar, ocurridas en Chile y en el hermano país de Argentina, con Videla, Pinochet Videla, que son unas dictaduras criminales. Aquí hablo de dictadura porque romper lo que han llamado el orden constitucional y legal del país, que ni es legal y sí constitucional, porque la Constitución la armaron en una mayoría absoluta los partidos de ultraderecha que parieron después a esos partiditos de hoy en día, que son agencias narcotraficantes, agencias de grupos económicos y de intereses personales, y formaron partidos de la U, Centro Democrático, Cambio Radical y algunas iglesias de esas que llaman muy cristianas, pero que son totalmente heréticas en el sentido de presentar un evangelio de Jesús en favor de los corruptos, los poderosos y los criminales, y que se llaman el MIRA y que se llama Colombia Justa y Libre. Sí, hablo de esos anatemas, pues, de la fe. Pues bien, aquí estoy hablando de que hay que romper un orden constitucional para poder arreglar esto. Miren ustedes el Congreso de la República, ¿sí? Una mano de infiltrados y ahora con unos espacios de negocio, de si yo les apoyo y voto para la reforma a la salud o las reformas del gobierno, si nos dan puestos. Es decir, la misma corruptela. Volver a lo mismo, que es a lo que el presidente de la República no debe acceder. Y para ello el pueblo tiene que estar en las calles, necesariamente. Por ejemplo, hay una cosita por ahí que quiero comentar y tiene que ver mucho con todas estas cosas. La propuesta del alcalde de Cali, que es un señor de la oligarquía caleña y de la oligarquía vallecaucana, un tipo que está diciendo que tiene que borrarse en todos esos recuerdos, todos esos murales que hicieron nuestros muchachos y que son educación y cultura política, que hay que borrarlos, porque si no que él llegaba a la alcaldía y los borraba y exterminaba y acababa con todo lo que fuera la primera línea. ¿A qué invita ese tipo? Ese es un gamonal que invita a que el pueblo se levante, y con toda la justa razón, levantarse y armarle el bloqueo y acabarle su gobierno y hacerlo a la fuerza. Con la fuerza así tengamos que ponernos muchos de muertos, porque como ellos no saben sino responder con balas, con paramilitarismo y todo, ¿sí? El señor Eder no sabe sino de esas cosas. Él viene de esas estructuras que saquean, que quitan tierras, que expropian a las buenas o a las malas, y con el paramilitarismo. Eso fue lo que es. Entonces, ese tipo de gente no entiende de democracia y no entiende tampoco de lo que se quiere decir. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que Gustavo Petro no puede hacer las reformas que le propuso el pueblo y que el pueblo votó por eso, porque simplemente están amarradas a la Constitución y a la ley. Y con la ley no se puede, porque la ley está prostituida. Eso es un antro de prostitución. Esto no se puede, por más que llame a acuerdos. Yo muy bueno, ojalá fuera, pero presidente, le maman gallo. Usted está haciendo acuerdos con bandidos
y no con bandidos propiamente de la guerrilla que son más decentes, no, lo estás haciendo con bandidos de la derecha y de la clase política y de la clase criminal, de los jefes de las mafias en el país, de los jefes de los grupos paramilitares. Estás hablando con delincuentes, con delincuencia. Eso no es, y me perdonan, pero a poquito el político decente de la derecha. Es que es difícil encontrarlo. Entonces, si vas a hacer eso así, no te va a dar resultado. Entonces, el presidente tiene que quebrantar eso y hacerlo con respeto. ¿Sí? Hay que ponerle tate quieto. A veces habrá que ponerle tate quieto a la prensa. Bloquéela. ¿Sí? No se le compren espacios, no se le vendan espacios publicitarios del gobierno, déjelos que hablen, ¿sí? Bloquear, digámoslo así económicamente, a esos grandes medios, Caracol, RCN, Blue Radio, W Radio, y qué más nefasto que Semana, que además que a Semana hay que aplicarle judicialización por noticias falsas, malintencionadas, porque es que esos medios ya no son informativos, no son de comunicación social, son medios al servicio del crimen y son medios que hacen proselitismo para destruir la democracia en Colombia. Así pues, que ese cuento de la dictadura no se extrañen, es un cuento que lo conocen así como dictadura, pero que se respete la libertad de prensa, la libertad de movilidad, que se respete. Y yo confío que Gustavo Petro sí hace eso, porque es demócrata. Pero para poder hacer los cambios, presidente, se tiene que amarrar los calzones y amarrárnoslos el pueblo y salir a las calles. Y desde las calles, ¿por qué no armar unas marchas desde la costa? ¿Por qué no armar unas marchas desde el oriente de Colombia? ¿Por qué no armar unas marchas desde el centro del país? ¿Por qué no armar unas marchas desde el occidente de Colombia hacia Bogotá? A ponernos al frente en el Congreso de la República y rodar el Congreso, y estos bandidos tienen que ir a las secciones y los delincuentes tienen que ir, o el pueblo los saca de allá y los echa y no les vuelve a permitir ingresar al Congreso, y cerrar ese Congreso. Eso es, cerrar ese antro. Pues si no quieren trabajar por 40 millones de pesos mensuales unos bandidos de esos, pues entonces cerrar eso no sirve. Y organizar una asamblea legislativa mientras se convocan elecciones para Congreso, y también ya tocará hacia Presidente de la República, y una Asamblea Nacional Constituyente que derogue esa Constitución y haga una nueva. Esa es la explicación que les doy. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios los bendiga.